¿sí? Es una pequeña explicación de cómo utilizar los niveles de Fibonacci, ¿vale? El retroceso de Fibonacci para opciones binarias o para forest, ¿vale? Lo primero que necesitamos es saber qué temporalidad vamos a utilizar, ¿vale? Si son a mayor temporalidad, ¿vale? A mayor temporalidad, pongamos los niveles de Fibonacci, ¿vale? Más efectivos serán, ¿vale? Más importancia van a tener dichos niveles, ¿vale? Como he explicado, tenemos que ponerlo en el máximo o mínimo. Bueno, mínimo o máximo es igual, es indiferente, ¿vale? Mientras más temporalidad tenga, mientras más datos tenga, que vemos que desde junio del 2012 hasta noviembre de 2013, diciembre de 2013, es bastante tiempo, ¿vale? Entonces, niveles que salgamos aquí serán mucho más respetados, ¿vale? Tendrán mucho más, tienen una mejor eficiencia, ¿vale? Va a ser mucho más respetados en el mercado. Un gráfico mensual, un gráfico aquí es mensual, anterior era semanal, ¿vale? Con los máximos y mínimos y van a ser mucho más respetados estos niveles, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Que estos son principalmente para opciones personalizadas, ¿vale? Que son opciones personalizadas quizás para un mes, para una semana, pero generalmente casi todos utilizamos para opciones de 15 minutos o operaciones cortas, ¿no? Intradía, Forex. Aquí lo más aconsejable es siempre hacerlo en 15 minutos, ¿vale? 15 minutos está bien. Ahora lo que vamos a hacer en este caso es poner los niveles de Fibonacci, es muy fácil, aquí los tenemos, ¿vale? Repliegue de Fibonacci, o vamos a insertar y vamos a Fibonacci y nos sale exactamente lo mismo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es buscar en el día, ¿vale? Entonces digamos que en el día, como vemos aquí, ¿vale? El día empezó a las 00, ¿vale? Es decir, el día viernes. Ahora el mercado está cerrado, no vamos a hacer durante el mercado abierto, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? El mercado aquí. Entonces lo que vamos a hacer es siempre poner el máximo y el mínimo del día, ¿vale? El máximo y mínimo del día, ¿vale? En este momento, digamos, si nosotros tenemos el mercado aquí, ¿vale? El mercado estamos aquí, estamos a las 10 de la mañana del mercado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poner los niveles de Fibonacci, ¿vale? En el mínimo, en el máximo y mínimo, ¿vale? Que sería aquí. Entonces aquí tenemos los niveles de Fibonacci, vamos aquí, ¿vale? Y aquí pues realmente es muy fácil, ¿no? Pues cada vez que toque la zona de abajo, ¿vale? Por debajo del nivel de Fibonacci 2360 en este caso, haremos una señal en compra, ¿vale? Entonces digamos, si estamos aquí, pues cuando toque el primer nivel Fibonacci, hacemos una opción en compra, ¿vale? Aquí exactamente lo mismo, aquí hacemos otra opción en compra, ¿vale? En compra. Igualmente podemos hacer lo mismo cuando toque la parte de arriba, ¿no? El 38,2% o el 50%, ¿vale? Pues haremos también una opción en venta, un put, ¿vale? Y por abajo compra. Más o menos jugar como si fuera resistencia y soporte, ¿vale? Aquí compramos cuando está un soporte y aquí vendemos cuando está una resistencia, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay momentos en que dichos niveles son quebrados, ¿vale? Porque esto es un nivel intradía, ¿vale? Pues cuando este nivel es quebrado, tenemos que modificar una vez más el nivel de Fibonacci, es decir, tenemos que hacerlo de nuevo, es decir, vamos a lista de objetos, lo eliminamos, ¿vale? Y ponemos uno nuevo, ¿vale? Vamos a insertar, Fibonacci, repliegue, ponemos desde el mínimo, ¿vale? El mínimo que está aquí, al máximo, ¿vale? El máximo que sería este, ¿vale? Pues aquí exactamente lo mismo, pero haríamos exactamente lo mismo. Cuando vemos que el mercado ya no va a avanzar más y que retrocede, ¿vale? Pues hacemos una vez más los niveles de Fibonacci, ¿vale? Una vez más, en este caso lo he puesto por debajo del 50%, estamos aquí, ¿vale? Estamos por debajo del 50%, aquí haremos una compra, 38, perdón, 50 no, 38%, haremos una compra, ¿vale? Un put, pero vemos que la operación sigue cayendo y salió mal la opción, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues aquí vemos que en el 61,80%, que se respeta bastante, ¿vale? En la siguiente vela hacemos una compra, ¿vale? Hacemos una compra que al principio fue mal, pero al final terminó cerrando en positivo, ¿vale? Aquí haremos otra opción y compramos,
¿vale? Hacemos un call, compramos y al final pues la operación cerró por encima del nivel de Fibonacci por donde nosotros hemos comprado. Aquí también tenemos otra opción de que tocó el siguiente nivel de Fibonacci, ¿vale? Que es el 50%. Y aquí también podemos haber realizado una venta, ¿vale? Un put, ¿vale? Dos opciones a la vez, ¿vale? Tenemos las dos opciones a la vez y que funciona bastante bien, ¿vale? Una aquí y otra acá, ¿vale? Aquí tenemos el doble beneficio, aquí haríamos otra vez opción y aquí nos salía negativa, pero aquí volvemos a hacer la compra y nos salía positiva. Aquí vemos que una vez más tocó el siguiente nivel de Fibonacci, de 50 haríamos una venta, es decir que ya llegaríamos como 5 o 6 operaciones positivas y 2 negativas. Aquí haríamos una vez más otra compra, otra venta cuando tocó el 50%, pero esta vez ya nos sale negativa. Vale, si se posiciona por encima, aquí no hacemos nada, aquí no hacemos nada. Aquí hacemos otra operación, ¿vale? Al 38%, pero la operación sale negativa. ¿Por qué? Porque cerró por encima. ¿Ven? Cierra por encima. No lo tocó y fue para abajo, no. Tocó para abajo, cerra negativa y aquí tenemos otra operación, ¿vale? Aquí tocó una vez el 26,6% y retrocede. Nos sale positiva. Aquí toca una vez más el nivel de Fibonacci hacia abajo y retrocede para arriba, ¿vale? Aquí nos sale positiva. Aquí nos sale una vez más positiva. Aquí positiva, positiva. Y aquí positiva, positiva. Aquí nada. Y aquí nos sale negativa, ¿vale? En este en este espacio de tiempo, ¿vale? Tenemos que recordar que el viernes el mercado cierra, ¿vale? Cierra el mercado Forex o qué mercado y hay menos volumen, entonces tendremos velas así, tenemos un poco más de señales falsas. Es mejor siempre hacerlo otro día, ¿no? Es decir, no los viernes a última hora, porque vamos a tener señales más falsas, pero bueno. Es importante, es solamente para explicarlo, ¿no? Para verlo por encima, cómo funciona y cómo van los niveles de Fibonacci. Realmente solamente lo que tenemos que trazar es el máximo y mínimo intradía, ¿vale? Del día, y después tener las señales. Aquí tenemos un gráfico de 15 minutos, ¿vale? Para hacer operaciones tradicionales de 15 minutos. Esperar que sucede, ¿no? También lo podemos poner en 5 minutos y vamos a ver los mismos niveles de Fibonacci, ¿vale? Vemos cómo son respetados. Compra, compra. Aquí que ha salido mal. ¿Vale? Aquí, bueno, esta fue las primeras opciones. Es decir, acá estamos en 5 minutos. Vamos a la misma zona de aquí. ¿Veis? La misma zona de aquí la vemos. ¿Vale? La misma zona esta. Esta misma zona. Pero en 5 minutos vemos que hay muchas más operaciones. ¿Vale? Por aquí vemos que la tocó y hubiéramos ganado. Aquí tocó y hubiéramos ganado. Y aquí tocó, pero hubiéramos perdido. ¿Vale? Después nos fuimos para abajo. 5 minutos hubiéramos tenido muchas más operaciones. Aquí igualmente. Aquí hubiéramos comprado, 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 comprado. 3, 4 operaciones seguidas en compra con beneficios. ¿Vale? Aquí una operación que nos ha dado hacia la baja, ¿vale? Porque yo he tocado más o menos en la resistencia y si no para abajo. Aquí compra, compra. Aquí esta operación nos salió mala. Esta operación no sabemos nada. Aquí esta operación ha salido en venta y continuar. ¿Ves? Aquí la baja, pero nos ha salido en contra. Aquí está en la mitad y no sabemos qué hacer. Aquí no tocó. Aquí nos ha dado 2 operaciones negativas, que en el otro en 15 minutos solamente nos ha dado una. ¿Vale? Pero aquí hemos tenido más operaciones y aquí también más operaciones. El mercado es relativo, ¿vale? El mercado es relativo, pero mientras más señales tengamos, más posibilidades tenemos de que las señales salgan falsas, ¿vale? Igualmente tenemos un gráfico de un minuto, ¿vale? Un minuto, lo tenemos a la dicha zona, ¿vale? Y vemos de que también tenemos señales, ¿vale? Entonces, cuando estamos haciendo mercado de un minuto, ¿vale? Siempre es aconsejable de que cuando rompa, rompa con fuerza, ¿vale? Toque con fuerza, no que toque, haga una vela como esta. Una vela como esta no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque tiene ni un pit de recorrido en el momento. Un pit 23, ni un pit, casi un punto tiene solamente. Unas velas de un punto no nos sirven para señales, ¿vale? Tenemos que ser, aunque sea hagan 5 o 6 puntos, ¿vale? Como esta, ¿vale? Entonces aquí, cuando vemos que sí, aquí lo que vamos a hacer es una compra, ¿vale? Una compra, ¿veis? Aquí como hace una compra, ¿vale? Por debajo, cuando toque por debajo, hacemos una compra, ¿vale? También para hacer operaciones de 60 segundos. Lo principal es que los niveles de Fibonacci son niveles de que son bastante respetados y que podemos aplicar para nuestra operativa, ¿vale? Siempre es recomendable probarlas, ¿no? Probarlas donde vamos a probar, donde hacemos otros trading, ¿vale? Donde nosotros negociamos.
si negociamos en el índice SP500, ¿vale? Si negociamos en el oro, ¿vale? Si queremos en el petróleo de Texas o en el Brent o donde nosotros queramos, en el maíz, ¿vale? Estamos en maíz y en el Dow Jones, donde nosotros queramos trabajar, ¿vale? Pero probarlo antes, hacer los niveles de Fibonacci, ver qué eficiencia tiene en unos cuantos meses, unos cuantos días probamos y atrás, ¿vale? Vamos a ponerlo atrás y ver si realmente funciona, si realmente nos ofrece un rendimiento aconsejable, ¿vale? No significa que funcione hoy, mañana puede ser que no funcione, ¿vale? Hay días que funcione más, hay días que me funciona menos, pero si yo hago una estrategia, es decir, si yo la pruebo y la pruebo durante un mes, 2 meses y veo de que si realmente funciona o que, por ejemplo, el nivel del 50%, vamos otra vez al euro dólar, ¿vale? Vemos al nivel del 61%, que es uno que se respeta bastante, y el 38%, otro nivel que también se respeta bastante, pues tenemos más posibilidades de acierto. Entonces, en cambio de hacerlo en el 50% o en el 23%, haremos siempre cuando tengamos opciones en el 61 o en el 38, ¿vale? Siempre hay que testear, probarlo. Nada es fácil. Estas estrategias de que te dicen a ti que siempre hace esto y siempre gana dinero es mentira, ¿vale? Nada es fácil. Fácil así porque me dice aquí siempre gano, no, es mentira. Siempre hay que probarlo, testearlo, ver qué funcionalidad da y si nos da un resultado óptimo, lo probamos porque aquí lo podemos probar porque aquí no tenemos ningún coste, ¿vale? Aquí no tenemos un coste porque lo podemos ver. Si nos prueba, después ya empezar a operar en real y verlo cómo nos va a nosotros, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, podéis comentar en el vídeo e intentaré pues responder a las dudas. Recordad que esta es la metadata de 4, la podéis descargar en cualquier broker de Forex. También podéis ver dentro del blog cómo hacerlo, ¿vale? Un vídeo que también lo he explicado cómo hacerlo y cómo poner los gráficos, ¿vale? Un saludo y espero que sea de utilidad.